Muchísimo gusto saludarte, mi querido Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío, mi estimado David. Oye, Jaime, el robo de identidad se está convirtiendo, yo creo que en uno de los grandes problemas dentro del sector financiero. Hay cualquier cantidad de modalidades, cualquier cantidad de formas de hacerlo. Desde el más burdo, que yo supongo que ya nadie cae en ese, que te llega un supuesto correo del supuesto banco, que a veces ni siquiera tienes cuenta en ese banco, que te congelaron tus cuentas, pero entonces que te tienes que poner en contacto con una liga, hasta unos verdaderamente sofisticados, operados por bandas de delincuentes internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que afortunadamente no es muy grande todavía, pero fíjate, David, que el problema no es qué tan grande es, que luego es lo que muchas veces nos discuten los bancos, sino el daño que le hacen a las personas. No es lo mismo que te metan un gol en tu tarjeta a que te roben pues tu casa al final del día porque te pusieron un crédito fiscal el SAT, porque alguien te depositó, porque no, como no sabías, porque te roban la identidad, te pusieron un crédito mercantil y entonces el SAT te embarga tu casa al final del día, ¿no? Que tenemos un par de casos de esos conocidos que afortunadamente hemos podido arreglar, o porque te sacaron un crédito que no pagaste y entonces estás en el buró de crédito y no tienes acceso al sistema financiero sin saber por qué. Entonces el daño a las personas en lo particular es lo grave de esta entidad y es un poco lo que queremos parar a través de esta circular, que como tú dices, son tantas las modalidades que no necesariamente se van a cubrir todas con esta circular, pero que nos va a ayudar a ir poniendo frenos, sobre todo en esta parte que más nos preocupa, que es la que te comentaba. Es que la parte viene por el lado de los consumidores, o sea, como sea, el banco tiene una buena manera de protegerse ante incluso un impago en una casa, en una cosa así. Claro. Pero a una persona que de repente, y lo veía con alguna frecuencia en el programa anterior que tenía en esta empresa, gente que dice, oye, es que me enteré que tengo un crédito de automotriz o que tengo de un vehículo que no tiene, evidentemente, ¿no? Sí. Con lo que conlleva las presiones de cobro, más el mal reporte ante el buró de crédito, más la incapacidad de obtener crédito, más todo ese tipo de cosas, o operaciones de lavado de dinero que se están volviendo más o Ah, menos comunes. Gente que de repente así le es. cae dinero en su cuenta y luego se lo sacan. Sí. Y aparece el Servicio de Administración Tributaria. Explícame por qué entró ese dinero y por qué salió, ¿no? Así es. Y déjame también comentarte, David, que este es un tema que queremos ir frenando, ¿no? Y por eso queremos poner esta nueva circular con un tema adicional que tenemos, un problema adicional que tenemos desafortunadamente en México. Y es que no tenemos un identificador para cada una de las personas, un número de seguridad social, decirlo, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en muchos otros países, que te identifica a la persona desde, pues ahora sí que desde que naces. Y eso hace complicado, por lo tanto, la identificación de las personas y desafortunadamente en el sistema financiero, que no está exento de que pues esta realidad, pues se presta por no poder identificar a las personas con un número conocido y que se pueda validar contra la base de datos original, pues se presta a este tipo de cosas que podríamos evitarlas teniendo otro tipo de herramientas en el país, ¿no? Sí, o sea, en Estados Unidos, lo primero que te dan el día que naces es tu número de seguridad social. Correcto, correcto. Y es lo más relevante, lo necesitas absolutamente para cualquier trámite, porque es algo que puedes verificar contra, como decías bien, contra la base original. Así es, y entonces eso además te permite pues darle mayor seguimiento a todos tus temas personales, ¿no? Porque lo utilizas para muchas cosas. Lo utilizas precisamente para la asistencia social, pero también te lo piden para abrir una cuenta, para sacar un pasaporte, y entonces todo se va ligando y vas identificando a la persona Y en es tan todo sencillo su como que quehacer, llegas ¿no? a pedir una tarjeta de crédito en los Estados Unidos Es o a correcto, cualquier servicio financiero con tu mismo, entregando tu número de seguridad social. No necesitan más así es. identificación tuya. Es correcto, y eso es cierto también en muchos otros países, no nada más para Estados Unidos, ¿no?
Ahora bien, en México, esta circular, qué es lo que contiene, Jaime? Pues mira, contiene lo que esperemos que tengan que hacer los bancos para validar que la persona que se está acercando para abrir una cuenta, para hacer cierto tipo de operaciones con la banca, sea identificada plenamente. Hoy, a nuestro juicio, la mejor base de datos que tenemos es la del INE. Y además es una base de datos que tiene huellas, las huellas dactilares, pues del 100% de la población que tiene tarjeta. Es decir, todo el mundo que tiene una tarjeta hoy tiene grabada su huella. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso permitiría a los bancos identificar en línea que la credencial que se está recibiendo en la sucursal es efectivamente el de esa persona. Al poner su huella, se va a validar la información al INE y el INE contesta nada más, es una contestación binaria, sí o no. Es decir, esa huella corresponde a la persona que está entregando la tarjeta o no. Y entonces, a partir de eso, ya la persona en el banco está identificada plenamente con su credencial y con su número, ¿no? Y con su nombre. Y eso entonces te va solucionando muchos de los problemas que hablábamos hoy. ¿Y cómo se tendría que implementar esto? Porque hay bancos, estaba pensando en el caso de Banco Azteca, que además seguramente te acuerdas que cuando ellos empezaban con este tipo de identificaciones de huella dactilar, el resto de los bancos los criticaban, decían que era ineficiente y que no iba a funcionar. Hoy sin duda son el banco más avanzado porque son los primeros que se dan cuenta que era una manera eficaz de identificar a sus clientes. Claro, y además, mira, todo así como lo señalas y como hoy lo hace Banco Azteca, pero también otros bancos que van creando su propia base de datos de huellas dactilares. Nos parece que no es lo mejor que cada uno de los bancos que sus propias bases de datos, porque es precisamente replicar luego el problema y que no podamos identificar que una misma persona está en diferentes, usando diferentes servicios financieros. Y tenemos una muy buena que es la del INE. No obstante eso, la propia circular permite que si ya lo identificaste con el INE, entonces la institución bancaria crea una base de datos a partir de que se identificó originalmente con su credencial del INE y con su huella dactilar. Pero para aquellos casos en que no puedan ser por alguna razón, por la distancia, porque además no queremos ir contra la inclusión financiera, también la propia circular permite la validación de datos biométricos como el rostro en la foto del INE contra la foto que se envíe y que se tenga una entrevista a distancia, ¿no? Como hoy ya lo hacen otros bancos, tampoco estamos y además en otras partes del mundo, tampoco es que en ese sentido estemos inventando cosas que no existan, ¿no? Sí, digo, hay algunos lugares en el mundo que pueden validar los datos biométricos de una manera muy sencilla, incluso ya no te piden el típico de, oiga, tiene una identificación para comprobar que la tarjeta sea tuya, valida los datos biométricos. Es correcto. Y lo pueden hacer Entonces yo creo que hacia incluso con allá una tenemos que fotografía. irnos moviendo, ¿no? Sí. Los bancos, como siempre, hay algunos que en privado se quejan de este tipo de disposiciones que dicen que les van a hacer más cara la operación y que van, como decías bien, en contra de la inclusión financiera. Pues sí, la verdad es que siempre que tenemos algún cambio regulatorio, pues implica necesariamente o casi siempre algún costo. Pues la verdad es que los costos pensamos que son menores, es decir, que no deben de trasladarle prácticamente nada al consumidor. Pero además lo que estamos protegiendo aquí, que además rara vez lo hace la comisión en este sentido, estamos protegiendo la posibilidad de que alguna persona tenga un problema de robo de identidad que le cambia la vida, David. Sin Eso es lo lugar a que nos dudas, preocupa. sin lugar a dudas. Porque te voy a decir la otra cosa que pasa y que también pues se recoge un poco en la circular, es cómo echas para atrás una vez que te robaron la identidad. Si hoy yo como persona de a pie me roban la identidad, tengo que ir ante un juez para demostrar en un juicio que me robaron la identidad. Pero ya para eso, ya me afectaron mi buró de crédito, ya sacaron créditos en diferentes entidades que no conozco y además posiblemente me depositaron también, como lo comentamos hace rato. ¿Cómo echamos para atrás eso? Nos Es metes a las un... personas en un vía crucis y además es un espantoso, tema de años. Los casos que yo he de años. conocido son temas
de años, temas complicadísimos, temas en los cuales además te saca en lo que se resuelve, que es un proceso de años, te saca de los circuitos financieros. Mira, si con Correcto. temas tan menores como, que era un tema más o menos común con Nextel, que se robaban la Ujú. identificación de las personas y con eso sacaban teléfonos, etcétera, etcétera. Los problemas que tenía una persona para poder operar, para poder resolver lo que se trataba de un teléfono, de una compañía de telefonía, eran Sí, monumentales. Ahora es cuando tienes un crédito automotriz, un gran claro. crédito departamental eh, o un crédito incluso hipotecario. Imagínate. O lo que comentábamos, que te depositan y el SAT correctamente, pues al hacer sus revisiones dice, ¿y de dónde salió este ingreso? Te pone un crédito fiscal sin que tú necesariamente sepas que te lo están poniendo, porque los datos que dio la persona no son los de tu casa, ¿no? Claro, no son Entonces los sí, de tu sí, casa, no son los de tu correo, no son los de tu exacto. identificación y no te enteras porque pues, finalmente, y tienes que demostrarle al SAT y a Que no cualquier fuiste tú, instancia que no fuiste tú, lo cual es muy complicado. Demostrar, claro. demostrar el no es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente, y eso es lo que queremos evitar de entrada con esto, y entendemos que a los bancos, pues como cualquier otra regulación, esto les genera ciertas complicaciones en su operación, pero sí creemos que el bien mayor aquí por mucho supera estas complicaciones, inclusive para las personas que hoy no necesariamente van a la sucursal, en algún momento pues tendrán que ir a poner su huella, pero es en beneficio de ellos mismos, ¿no? Sí, o sea, y es un tema de seguridad y de tranquilidad absolutamente para todos. Estas Claro. disposiciones, Jaime, ¿cuándo entrarán en vigor? Pues mira, hoy están en COFEMER, como sabes, Ujú. tenemos que cumplir con esa regulación. Están en COFEMER, estamos ya en los últimos días, pero entendemos que se recibirán algunos comentarios independientemente de los que nosotros hemos recogido. Entonces, a lo mejor nos tardamos un poco más para hacer algunos cambios que nos parecen pertinentes, pero esperemos poderla estar mandando ya al diario oficial para su publicación, pues en un par de semanas más. Jaime González Aguadé, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Al contrario, un abrazo para ti y para el auditorio. Y con la razón no se juega. ¿Cómo dice tú? No se discute. Con la razón, contra la Con las razón. razones de discutir. Ojalá nos veamos pronto. Te mando un abrazo. Vale. Gracias. Hasta luego. Bye, hasta luego.